respecto a la visita de diputados que luego se echan la culpa entre sí a represores, a genocidas, a espías de esa etapa, y también que lo hicieron en la etapa democrática, y todo lo que se ha comentado durante el último tiempo. Vamos a hablar con Estela Carlotto. Estela, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, quería preguntarle cómo está viviendo esta circunstancia, esta suerte de revivir épocas que ya parecían no iban a volver, pero que sin embargo algunos suponían que podían volver, de acuerdo a los que se expresaba en la campaña. Bueno, esto es muy doloroso y muy ofensivo a la vez, porque estamos en una etapa democrática, en esta democracia la más larga de nuestra historia, atención, y ténganlo en cuenta, pero que no se parece tanto a la que uno desea, porque hacer mención de que hay que perseguir a quienes ellos mismos mataron. ¿Cómo pueden imaginar la maldad que tienen para pensar en semejante cosa? Yo estoy hablando de la vicepresidenta, que es la que más toma el tema. Y aparte, bueno, estamos en una época, yo digo, de la democracia más larga de nuestra historia, y sin embargo están transformando esto en un país de persecución, de ignorancia del Estado con el pueblo, y de miseria y de niños, y lo dicen con una frialdad terrible, que se acuestan sin comer. Entonces yo creo que estos gobiernos así tienen que corregirse. Nadie dice que se vayan, fueron votados, hay que respetar ese voto del pueblo, pero ellos más, al ser votados, tienen que respetarnos a nosotros, que somos los que formamos la sociedad del país. La pregunta que quiero hacerle es si usted se sentaría a una mesa con la vicepresidenta y presidenta del Senado a tener un diálogo y a plantear su idea. ¿Se sentaría con ella? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo me presento con quien tengo, incluso hasta con el presidente, que en todos los presidentes anteriores, abuelas, y todos los organismos de derechos humanos, hemos pedido un encuentro para conversar y tener al tanto a este nuevo presidente de la situación de los derechos humanos, de cómo estamos, qué falta, qué se hizo, qué está mal, qué está bien, porque el que preside el país tiene que recurrir a estas demandas del pueblo, y nosotros tenemos mucho para pedir. Y por supuesto yo hasta ahora no he pedido tener audiencia con Milei, pero lo que he tenido siempre fue indirectamente, porque no lo hacen mirándome, sino así como escondidas, hablando mal de mi persona, difundiendo cosas que no son ciertas, o bueno, no es que uno se acostumbre a eso es indigno, pero la respuesta que tengo yo es o el silencio, o cuando me llaman ustedes decir que los que fueron votados para esos cargos tan importantes tienen que trabajar con todo el pueblo, y sobre todo no con la ofensa y el deterioro de la sociedad. También quería preguntarle lo siguiente, y no me refiero al caso de abuelas. ¿No cree usted que en algún momento de los años anteriores, de los gobiernos de Néstor, hubo algunas organizaciones defensoras de derechos humanos que jugaron un rol en extremo político y hasta en algún caso económico, y eso generó un cierto desprestigio de las organizaciones porque muchos sectores los englobaron a todos? No, yo no recuerdo eso. Yo de ninguna manera, nosotros los organismos siempre estamos unidos, formamos un grupo colectivo, cada uno con su tema, y si no estamos de acuerdo también discutimos nuestras posiciones, pero no recuerdo esto que me está comentando. No, me refiero concretamente a Madre Plaza de Mayo Bonafini. Bueno, no está para defenderse, ella falleció. Y la verdad que pero también para claro, nada con ella, para nada. Sí, lamentable, pero imposible de que cambie. Uno tomó la plaza y ya sabíamos todo lo que decía y hacía en esa plaza. Eso es muy lamentable, y bueno, ya no está. Era su costumbre, y también a nosotros nos despreciaba, así que era una persona equivocada. ¿Usted cree ver
que hay un reverdecer, creo que sí, porque ya nos lo ha dicho, de viejas ideas de corte, no sé si fascista, de derecha, de extrema derecha, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo también, pero que en la Argentina parecen radicalizarse? Bueno, la Argentina es un país nuevo, es un continente nuevo, si se quiere. Nosotros tenemos la mayoría de los apellidos son que han venido de Europa y de otros países del mundo para vivir a un país tranquilo, con posibilidades, con tierra buena, espacio, en fin. Por eso los apellidos siempre son de un país italiano, inglés, francés o de otros lugares. Así que en nuestra, digamos, sangre corre mucha mezcla, y también los criollos, los verdaderos originarios, fueron también muy victimizados, muy corridos, muy asesinados, y cosa que también sigue ocurriendo, no en nuestro país, sino en otros países de Latinoamérica, que es lamentable. Cuando yo los veo y me piden qué tienen que hacer, yo les digo, ustedes formen en grupos numerosos y exijan al Estado que les responda a sus derechos, que es encontrar los restos de sus hijos. Así que esto es un problema de toda Latinoamérica, dolor de desaparición, sí, claro, y muerte política. ¿No le dio pena? En Argentina fue tremenda, pero se levantó, nos levantamos, y yo, de ser directora de escuela y estar con niñitos maravillosos que siempre amaba y yo era feliz, transformarme en una luchadora, y no me importaban los riesgos, porque cuando a uno le matan una hija, yo creo que el dolor es tan grande que no podemos dejar de hacer que se juzgue a quien lo hacen. Le quería preguntar esto también, más allá de todo el dolor y la tragedia y lo que ustedes vivieron y lo que han vivido miles de desaparecidos u otros que aparecieron pero fueron torturados y masacrados o violados, ¿no le dio en el fondo algo de pena y de tristeza y de decir, bueno, algo hicimos mal, cuando una diputada de la Nación llega a la Diputación y dice que como nació en el 93 no conocía lo que había ocurrido y que fue llevada por otro o no sé por quién, engañada, y todo este circo que armaron alrededor de esa circunstancia? Bueno, que en realidad estas chicas no están preparadas, son chicas traídas o porque son bonitas o porque tienen cuña o alguien que la ayude, y no saben absolutamente nada, y al no saber dicen su verdad, que es cierto, no les importó lo que pasó antes, porque nacieron después o porque no eran de su época, cuando en realidad una persona que asume un cargo político en esta época tiene que saber la historia de la humanidad, no solamente de su país. Claro. Entonces, eso es ignorancia pura. Y la última que le hago, Estela, porque sé que la tengo que dejar. ¿Qué sentimiento tiene por la figura de Alberto Fernández después de todo lo que se ha conocido, se sabe, y que bueno, tendrá que ser luego también probado ante la justicia, pero hay cantidad de elementos que ya nos dicen algunas cosas? Yo jamás me hubiera imaginado toda esta historia que salió de la vida de él con su mujer y con sus mujeres, según lo hacen aparecer. Jamás. Yo lo he tratado y lo he visitado en cada uno de los lugares que ocupaba en cargos en la presidencia. Siempre fue un caballero. Incluso vino a cenar un día a mi casa, acá, en Tolosa, en esta casita humilde, lo pasamos muy bien. Un hombre que no le vi nunca, mientras yo traté con él por su condición del Estado y de lo que necesitábamos, una actitud que no fuera caballeresca, o sea, buena, de buena persona. Me llama mucho la atención, me espanta casi esto, de ser cierto, porque lo están explicando de una manera brutal, pero yo creo que van llegando a tener algunas diferencias de lo que se dice y lo que se había hecho. Eso queda en manos de quien corresponda. A mí me duele porque yo, insisto, lo he conocido como un caballero. Estela, muy amable por hablar con nosotros esta noche.
No, al contrario, gracias a ustedes. Un Hasta beso. pronto. Estela Carlotto, referente total de abuelas